Bueno, vamos con esta tercera parte. Entonces, lo último que habíamos visto fue esa como escena de pelea, de tensión, de explicitación de muchas cosas que se pudieron empezar a decir de modos agresivos, rompiendo la cohesión, rompiendo la unión, pero qué necesario. A mí me gustó bastante esa escena, digo, porque tal vez nos ayuda a entender eso. Es decir, si todo fuese cohesivo, si las personas siguiesen manteniendo lo políticamente correcto en esa escena o en ese punto, si Paul no emergiera con su individualidad, tal vez no podría también justamente jugarse ese juego de diferenciaciones. Y hay una escena que me parece que es la que más a él le duele, que es, vieron que la chica dice, oh, venimos a esta selva, entonces Paul dice, ¿así dice tu madre? ¿Así habla tu madre de este lugar? Y lo que más le duele es cuando Adrián le dice, ¿quieres saber la verdad? No hablamos absolutamente nada de ti. Y ahí viene el dedo en la llaga con más dolor y con más virulencia. Y Adrián no es ningún sonso en lo que está diciendo, porque evidentemente, digo, en estas escenas están apareciendo los componentes más sádicos también de los personajes y que todos nosotros tenemos, digamos, es decir, nosotros sabemos qué es lo que también puede hacer doler más en los otros, en una discusión. Y justamente está diciendo algo que es bien doloroso de escuchar, porque es la expresión de la indiferencia. ¿Qué es pseudo indiferencia? Se comprende si no es real esa indiferencia, no la tiene ni él, no la tiene la hija, pero este muchacho sabe que lo más doloroso tiene que ver con el no ser considerado por el otro, el no ser hablado por otro, aunque hablen pestes, pero que hablen por lo menos de él. Y ahí él descubre que ese silencio que ha habido, bueno, está emergiendo y como una bomba, y bueno, y todo el enojo y toda la discusión, pero después la paulatina reorganización de las cosas. Entonces, bueno, vamos a seguir con la próxima escena, que ya nos muestra algo mucho más distendido después de todo este movimiento tan intenso que hubo en términos emocionales en la familia, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar desde aquí. Y acá llega otro corte abrupto de la película. Hasta me tuve que dar un tiempito yo ahí para controlar un poco la emoción que me generó estas últimas escenas, porque en algún punto acá las cosas han empezado a fluir de otra manera, ¿sí? Es decir, bueno, en estas escenas ya vimos esos movimientos que la abuela sigue promoviendo, de grupalidad, de la visita al pueblo, y ahí aparece con claridad los intereses y las búsquedas de nuestros jóvenes, el amor, la sexualidad, la atracción que en Lea genera Tiago, la atracción que en el muchacho le generan, la atracción sexual que le generan estas chicas, una atracción más singular la de esta mujer tan sensual que aparece en la película, la vida provinciana, las reglas como del juego, de esa cultura tan particular de la cual Paul e Irene se sienten tan a gusto y tan partícipes. Bueno, esos juegos de afirmación de la identidad a partir de la diferenciación con los otros, los del norte, los del sur, la Provenza, la Marsella, París, qué sé yo, a mí me hace pensar un poco como en esas también tensiones inevitables que hay en cualquier espacio constituido por seres humanos en donde nuestra identidad siempre se construye con los otros, pero también diferenciándonos de los otros. Es con los otros y es contra los otros, los de Buenos Aires y el interior, los de Talleres y los de Belgrano y los de Instituto y los de qué sé yo. Es decir, todas esas tensiones que tienen que ver con que la identidad siempre entra en juego, no solamente con los otros, el componente aglutinante, sino contra los otros, es decir, el componente diferenciador, ¿sí? Bueno, eso que pasa al interior de las familias también pasa en términos como más amplios. Y ahí también uno empieza a percibir que las familias nunca tampoco son cuestiones absolutamente cerradas sobre sí mismas. En algunos casos pueden ser más que en otros, pero el modelo de familia de Paul y de Irene es un modelo de familia más abierto hacia la comunidad. Piensen ahí cómo son los amigos los que celebran en algún punto lo que ellos creen es la reconciliación que ha habido entre Paul y su hija y lo celebran y lo brindan. Por supuesto que Paul no puede enunciar nada del conflicto que está viviendo.
Entonces, bueno, van apareciendo, van emergiendo ya los intereses propios de la crisis vitales de quienes están en la adolescencia. La sexualidad, las exploraciones, la atracción que se genera o que no se genera al otro, pero etapas todavía donde la fragilidad es tan intensa que, qué sé yo, el muchachito está preocupado por sus zapatillas, está preocupado todavía por esos que son símbolos externos que él creería que son los que definen una identidad. Todavía evidentemente hablamos de cierta expresión de poca madurez en la comprensión de algunos aspectos de la vida, pero que es esperable que a los 16 o a los 17 años uno todavía no tenga muchas claridades en muchos aspectos y que quizás sea mucho más fácil eh, responder a las modas como hacen los adolescentes que se uniforman. Es tan grande el sentimiento de inseguridad vital en muchos aspectos que ser parecidos a otros es como una estrategia de mantener a coto la angustia existencial de no saber exactamente bien todavía qué es lo que uno es y qué quiere en la vida y esas cosas, y de repente un símbolo como Nike o bueno, puede reasegurar algo. Es muy interesante que, digo, así como esa inseguridad es propia del adolescente, es muy interesante para este adolescente encontrar a un abuelo tan seguro de algunas cosas. Porque también la seguridad, también en la adolescencia uno necesita personas con quienes confrontar. Para Adrián y también para Lea, es empezar a descubrir, tanto en su abuela como en su abuelo, vieron cuando van apareciendo estas fotos, cuando van apareciendo estos recuerdos, cuando van apareciendo estos abuelos como personas que también han sido jóvenes y que han tenido que en su momento histórico también afirmarse contra otra generación. Vieron que parece toda una cuestión de historia vital ya de hipismo en estos abuelos que ahora nos parecen, uno podría decir, uy, hasta parecen conservadores, manteniendo un matrimonio, qué sé así, pero es un poco la lógica también de los cambios a lo largo del tiempo. Es decir, rupturistas en algún momento histórico, en nuestras adolescencias, y de repente más cuidadosos de algunos aspectos y más conservadores en otros momentos vitales. Bueno, eso no es nada extraño que acontezca. Entonces, estos nietos van como conociéndolos a los abuelos en una faceta diferente. Por supuesto que siguen mirándola con un grado de admiración enorme a su abuela, que es de una integridad enorme, esta mujer, efectivamente. Pero también lo van descubriendo, lo van paulatinamente descubriendo a su abuelo con sus fortalezas y con sus fragilidades. Lo ven borracho, lo ven en sus debilidades, lo ven en sus fragilidades grandes, que bien que las tiene. Pero hay una escena que es especialmente tierna, que es justamente con ese vínculo que empiezan a hacer entre Theo y su abuelo. Las cosas empiezan a fluir, digo yo, metaforizadas en el agua. Lo que está silenciado puede empezar a emerger. No creo que sea porque sí que han escogido a Theo como un niñito justamente sordomudo, ligado a esta metáfora, digamos, de todo lo que estaba silenciado en esta historia familiar y que empieza a encontrar cauce, empieza a encontrar una fluidez, empieza a encontrar algo que va a ser profundamente transformador de esta persona, de Paul. Yo siempre que veo esta película y esa escena en particular me acuerdo mucho de un alumno, por supuesto que no voy a dar el nombre, de un alumno que tuve en el CEPRAN hace años atrás, que en un momento me dice, oh, Gastón, tengo que contarte algo, porque es algo que a mí nunca me había pasado en la vida y que ahora me está pasando, y es que estoy llorando mucho más que en otras épocas de mi vida. Por supuesto que un señor criado al estilo de Paul, es decir, esta idea de que los hombres no lloran, de que los hombres son los que toman alcohol y nada de andar tomando agua mineral. Los hombres no muestran sus fragilidades ni muestran sus vulnerabilidades. Entonces digo, cuando toda una historia de vida ha tenido como esa constitución,
De repente la llegada de un nieto puede ser algo que desarticule muchos de estos modos poco expresivos en las dimensiones amorosas y en las dimensiones afectivas, en las dimensiones emocionales. Entonces este señor me acuerdo que me decía, Gastón, te tengo que contar, no sé, a ver qué me puedes decir porque estoy muy sensible y lloro a cada rato y todo lo demás. Entonces a mí lo primero que se me ocurrió preguntarle fue, ¿has tenido un nieto hace poco? Y cuando le hice esa pregunta, sus ojos se le llenaron, se le llenaron de lágrimas y un poco como que sí que me narró eso, de que cada vez que el nietito le agarraba la mano, ya ya andaba por los 4 o 5 años, entonces que cada vez que le agarraba la mano, él no podía contener un montón de emociones que hasta en las personas más duras, no es que esas emociones no estén, es que pueden estar reprimidas. Pero si hay algo que nos caracteriza de nuestra condición humana es que nosotros no podemos permanecer constantemente reprimiendo algunos aspectos de nuestra vida emocional. Y es un poco lo que también a Paul en este momento le está pasando. Y por eso digo que esa escena en donde Teo le agarra la manito, le agarra la mano, no es él que le agarra la mano a Teo, sino que Teo le agarra la mano a él. Ahí en algún punto es cuando uno descubre lo que Adrián ya puso en palabras: el respeto se gana. El respeto se gana, el respeto se construye, el amor se conquista, el amor no se impone, el amor se conquista. Y de repente Paul está empezando a descubrir que él también es capaz de conquistar el amor del otro. Probablemente a Paul le hubiese sido mucho más sencillo tener un hijo varón que una hija mujer en su historia de vida. Le hubiese sido más sencillo, porque es un estilo, el de Paul, en donde seguramente hubiese sido más sencillo ser un hijo varón que ser una hija mujer y esperar más expresividad afectiva. Pero ahora con Teo está descubriendo que él también está pudiendo encontrar un interlocutor ávido, deseoso de descubrirlo y de descubrir ese mundo que él le propone, el de la granja, el de la cosecha, y los ve con ojos de admiración. Cuando somos niños somos de ver con ojos de admiración y es una posición más sencilla. Siempre el vínculo con los niños es más sencillo, entre comillas, que con los adolescentes porque es muy cómodo esa posición en la que los niños nos ponen a los adultos, ya sean los hijos, o sean los nietos, o sean sobrinos, es decir, porque en esa situación de desequilibrio y de impotencia tan grande que hay entre la experiencia infantil y los adultos que los vemos como tan potentes o tan omnipotentes o tan capaces o tan interesantes en muchas cosas, poner en una posición de ideal siempre es como más cómodo para los adultos y es una linda posición, es decir, es una posición que narcisísticamente provee de un alimento muy exquisito, que alguien te mire con admiración, que alguien te mire con amor, que alguien te mire con cierta dosis wow, de luminosidad, es muy lindo. Lo está experimentando Paul posiblemente con este nieto y para mí esa escena es muy linda porque digo, cuando la abuela dice, bueno, vamos a ver lo de los toros, esta corrida de toros, es Teo el que elige. Es Teo el que elige quedarse un rato más con el abuelo. Es Teo el que adopta a un abuelo. Es decir, en algún punto uno no puede ser padre si no hay un hijo que también te adopte en esa posición. Uno no puede ser abuelo, uno no puede ser tío, si no hay un otro que también esté como dispuesto a adoptarte en ese rol. Uno no es abuelo solamente porque un hijo tenga un nieto. Uno es abuelo o uno es padre cuando un hijo te adopta como padre o cuando un nieto te adopta como abuelo y también, digamos, se construye en una mutualidad ese rol. Y por supuesto que la cara como de satisfacción de Paul y el movimiento emocional que está teniendo en algún punto va de la mano de eso, es decir, de que él desde la posición de vulnerabilidad y cierta rigidez está empezando a posibilitarse, movilizarse, transformarse y reconfigurarse en muchos aspectos. Las cosas empezaron a fluir.
Bueno, estimada gente, nada, ojalá que esto también, por supuesto, lleve el sentido de estas películas y de estos análisis tienen que ver con que, bueno, cada uno seguramente también se irá movilizando cosas de las propias vidas personales, de las propias vidas familiares, recuerdos que tengan que ver con qué imagen también nosotros tuvimos de nuestros propios abuelos, qué significado nuestros propios abuelos tuvieron en nuestras vidas, qué vínculos se lograron construir o no, o qué distanciamientos, y cómo en algún punto esos colaboraron también a ser las personas que somos, y tal vez, bueno, quienes desde sus roles parentales o sus roles de abuelidad, quizás estas películas nos ayudan a ir reflexionando aspectos de nuestras propias vidas. Estimada gente, bueno, hasta acá va a ser por esta semana. La película nos va a quedar ahí como a mitad de camino. A quienes ya la vieron completa, bueno, un poquito de paciencia, pero eso, una invitación también a que ya cada uno de repente también vaya pudiendo hacer sus propias reflexiones de lo que esta película movilizó en cada uno de ustedes. Bueno, la semana que viene vamos a seguir con las entregas y bueno, escucho como siempre comentarios, ideas, sugerencias, cuestiones que se vayan movilizando a partir de estas películas que vamos viendo. Les mando a todos un abrazo grande. Hay momentos en donde, así como en las familias, hay que enojarse o hay que... Seguramente estamos pasando por la experiencia de las emociones tan diversas que una cuarentena y que un aislamiento y que un distanciamiento social van generando. A mí la verdad que me ayudan mucho estos momentos de conectarme con el trabajo, de conectarme con esta actividad que uno va haciendo y que uno anhela que ojalá sea significativa también para otros, porque la verdad es que del aislamiento solamente podemos escapar un poco así. En este momento haciendo uso de las tecnologías, pero el aislamiento solamente podemos escapar haciendo cosas que no sean significativas en términos de la cercanía que uno logra percibir que tiene con los otros. Así que bueno, ojalá que este esfuerzo que uno también va realizando, ojalá también sea sentido como algo significativo con quienes va destinado, que son mis alumnos. Y uno en realidad también solo puede ser docente y puede seguir, como quien dice, trabajando si hay alumnos que estén dispuestos a seguirte adoptando como docente, aún en un contexto tan distinto al contrato que hubiéramos deseado poder realizar del espacio presencial y del encuentro que es distinto, pero bueno, al mismo tiempo hoy está imposibilitado. Un abrazo grande, todo mi cariño, todo mi deseo de que sigamos haciendo lo que está en nuestras manos hacer para que podamos atravesar esta crisis social que es mundial y que por momentos angustia y que por momentos desespera no poder tener un poco de mayor claridad de cómo va a seguir esto, pero bueno, a sostener la fuerza, a sostener la confianza de que esto también lo pasaremos, de que también lo superaremos, como toda crisis. Ojalá que así sea. Un abrazo grande. Chum, churum, y ahora tengo que cortar por acá. Ahí está. Saludos.